Buenos días, ¿cómo están? Linda mañana, fresca, por estos lados, un vientito eh, medio sureste que refresca bastante la mañana y un buen rato, buena parte del día, que viene marcando que vamos a tener una jornada clara y bastante soleada, así que esperamos que por el mediodía por ahí tengamos bastante calor para la época, que es lo que haría falta, lo que nos está haciendo mucha falta, creo que en todos lados, un poco por la producción y otro poco por los riesgos que significa la falta de humedad en el suelo, digo, es la lluvia, ¿verdad? Poca lluvia se pronostica para este verano, así que a extremar los cuidados con los fuegos y dónde se prende fuego, y ayer vieron el informe de bomberos que adelanta 15 días la prevención esa, la prohibición de quemar campos y todo lo que sea donde hay maleza para evitar los grandes incendios que después son difíciles de combatir, ¿verdad? Bueno, a propósito de eso, habíamos quedado como con un pendiente en la última vez que nos vimos y era que íbamos a hablar un poco del clima, ¿verdad? Digo, yo no sé si la gente se informa, porque yo no vivo estudiando todo para enterarme de todo y tener los conocimientos más o menos básicos de todas las cosas que pasan, y puedo opinar de algunas, opinar, no sé si opinar, puedo hablar de algunas cosas con cierta propiedad, ¿verdad? El clima, ¿eh? Cosa que todos vemos que ha venido cambiando con los años, cosa que sabemos desde hace muchos años, ¿verdad? Que iba a suceder por alguna razón, esto del calentamiento global, digo, la cuestión de la diferencia en las temperaturas de la Tierra es algo que se viene hablando desde que yo iba a la escuela, y yo tengo 65 años, voy a cumplir 65 años en diciembre, así ahora dentro de un mes. Y lo venimos hablando de aquella época. Una vez le pregunté yo a una maestra, no me acuerdo ahora si era en cuarto o quinto año que estábamos hablando de ese tema, de los distintos cambios, las distintas etapas que vivió el planeta, esas eras que conocemos todos los que estudiamos un poco, por lo menos que fuimos a la escuela, este, las distintas eras, ¿verdad?, que hubo, que en realidad se cuentan tres. Y yo le pregunté en aquel tiempo a mi maestra, que tenía un nombre muy particular, se llamaba Graciosa, mi maestra, y le pregunté por qué no podía haber una cuarta era, por qué el mundo iba a ser ahora definitivamente como era la Tierra, ¿verdad? Y casi me echan de la escuela. Bueno, es un decir, ¿no? Digo, hubo una sorpresa bastante grande por mi pregunta. En aquella época, con esa edad, con 9, 10 años, 11, 10 años por ahí, que preguntaba esas cosas cuando estábamos hablando. Y yo creo que lo más lógico era para alguien que, digo, se estuviera desarrollando en el pensamiento y le estuvieran hablando de que por 3 veces o más, que a lo mejor se desconocen, que es muy probable, el planeta se había prácticamente desintegrado y transformado en otra cosa, porque no podía pasar otra vez, ¿verdad? Y bueno, y ahora, después de tantos años, 50 y pico, y hace bastante tiempo ya, venimos viendo que eso sí es posible, ¿verdad? Que la Tierra, que el planeta, si no tomamos medidas, a lo mejor no las personas comunes, entre comillas, como se dice ahora, desde algunos lugares que se creen diferentes, capaz que no somos los que más tenemos que tomar medidas, porque las personas comunes, por el hecho mismo de nuestra conciencia de que cada cosa que sirve, que es útil, hay que cuidarla,
porque la necesitamos para vivir, la cuidamos, ¿verdad? Cuidamos el agua, cuidamos la tierra, tratamos de sembrar, de plantar un árbol para que haya sombra y para que genere esa actividad microclimática que necesitamos para que el planeta y para que nuestro pedazo de suelo donde vivimos tenga un poco de oxígeno y nos deje vivir, ¿verdad? Creo que los cambios lo tiene que hacer la gente, justamente la gente que es no común, esa gente diferente, que es la que maneja las grandes superficies territoriales y la que genera lamentablemente los más grandes desastres naturales o no naturales. O sea, en realidad le genera a la naturaleza los más grandes desastres con los cambios que propone, ¿verdad? Cuando se quema un estero en Argentina o en Brasil o en cualquier país sudamericano o de otra parte del mundo, un estero se quema para después aprovechar esa tierra y sembrarla con cultivos comerciales, ¿verdad? Además de perder la gran diversidad bioexistente en ese lugar, entre fauna, flora, piscicultura, todo lo que había en ese estero que se quemó, reptiles, que son necesarios, muy necesarios, todos somos necesarios, los animales que vivimos sobre la Tierra, capaz que nosotros no tanto, los humanos, pero todos los animales que están sobre la Tierra son necesarios para el equilibrio, ¿verdad? Natural, para que exista un equilibrio natural que permita que las distintas etapas del clima se vayan dando y el planeta se vaya sosteniendo, ¿verdad? Entonces, cuando se quema un estero, además de terminar con toda esa biodiversidad tan grande que existe en ese lugar, después se siembra, y con la siembra que se hace a partir de una semilla que es inoculada con una cantidad de químicos para que no sufra ningún ataque natural, no le ataque la tierra si no es la adecuada para esa semilla, no le ataquen los insectos, nada, y algún fertilizante y bueno, y todo lo demás. Toda esa química además termina de matar, de acabar con toda existencia biológica que había en esa tierra. Y lo único que queda es esa producción, que probablemente sea por corto tiempo, porque además pasa otra cosa, que lo muestran poco, pero los que andamos escarbando las bibliotecas virtuales más interesantes que hay por ahí, lo hemos visto. Los esteros, después que se queman y se siembran y producen, terminan convirtiéndose en algo totalmente estéril. No surge ahí más nada, ¿tá? No sirve para sembrar porque ya no tolera más química y más y no produce, no germina nada de lo que se eche ahí, y tampoco se recupera como estero porque ya perdió algunas propiedades o todas las propiedades que tenía ese lugar para ser un estero, y toda la poca biodiversidad que se pudo haber salvado de la quema se fue para otro lado y no vuelve más, porque a vos si te queman la casa a propósito para hacer otra cosa, aunque después el terreno quede vacío y limpio cuando no se use más, y no creo que vuelvas a ese lugar donde tenías tu casa. Y bueno, entonces eso termina siendo, como son grandes extensiones y en ellas había naturaleza viva que generaba un bioclima en ese lugar y que colaboraba con todo el resto de los bioclimas que hay alrededor del mundo y que son los que van manteniendo el mundo en su estabilidad climática, eso desaparece. Se transforma en un gran desierto de arcilla seca, ¿verdad? Ustedes cuando ven esa foto
que a veces pasan en algunos lugares que parecen de otro planeta, que muestra parte del Pantanal en Brasil, árido, seco, cuarteado, sin ni siquiera un alacrán andando por el piso. Bueno, eso pasa después que pasa el hombre por ahí con sus ambiciones económicas y termina con todo lo que había en ese lugar que vivía de otra manera. Bueno, eso mismo le pasa, como le pasa a la biodiversidad animal y forestal de esa zona, le pasa a la gente, a los nativos que viven en esos lugares y que tratan de vivir de la naturaleza y son arrasados también, a veces humanamente también arrasados, a veces los matan para que se vayan porque ellos no se quieren ir de ahí. Y bueno, y cuando alguien poderosamente mete el capital para adelante y arrasa viene arrasando con una zona para sembrarla o para producirla o para hacer una pradera o lo que sea que le dé provecho a ese nombre y a ese capital, no le importa si hay gente, si hay niños, si hay mujeres que viven ahí, le pasa por arriba y los quema también y sigue plantando. ¿Tá? Por eso, y por otras muchas cosas más muy atroces que estamos cometiendo, y digo estamos porque bueno, las cometen otras personas, pero somos los seres humanos los que estamos cometiendo esas atrocidades. En el caso de las personas comunes, las atrocidades que cometemos son, por ejemplo, como me peleo cada vez que voy a algún lugar a pescar o a pasar un rato a algún arroyo, a alguna playa, y veo gente, y gente joven, gente de 30, 40 años, o algunos niños a veces, que terminan de consumir lo que llevaron para ese momento y arrojan el envase ahí en el suelo, lo dejan ahí, plástico, bolsa de nylon con más porquerías adentro, con más basura adentro. Bueno, ahí también estamos colaborando con este cambio que definitivamente va contra nosotros mismos, ¿verdad? Y yo estúpidamente, desde hace muchos años, por una cuestión que se dio, que yo no sé si fue a nivel mundial o fue acá en Uruguay solo, no me acuerdo de esa parte, pero hubo una propaganda que se dio a partir del agua y decía bueno, primero te mostraba una gotera, la cantidad de litros de agua que perdía por día y que había que purificarla y se tiraba. El hecho de cuando vas a usar la canilla de cualquier lugar de tu casa para hacer cualquier actividad de la que haces todos los días cuando te levantás y mientras estás haciendo la actividad la dejas abierta y el agua sigue corriendo y es agua que no la estás usando, que la estás tirando, ¿verdad? Y es agua que llevó un costo de potabilización, de purificación para que uno la pueda tomar, la pueda consumir, la pueda usar para cocinar, para lavarse, para todo, y la estamos tirando. Cuando hay un montón de gente que en el mundo que no tiene agua, que camina 50 kilómetros por día para conseguir un bidón de agua y a veces a un costo altísimo. Y yo estúpidamente, como digo, en mi porfiadez solitaria de rebelde, hago mi propia revolución con ese tema del agua y bueno, y me voy a lavar los dientes y cierro la canilla, y me voy a lavar las manos y cierro la canilla. Y siempre estoy pensando de qué manera podría aprovechar el agua que uso para lavar la ropa para usarla en otra cosa en la casa. Y bueno, y hay que instalar un sistema bastante complejo para reutilizar esa agua, yo que sé, por ejemplo, en la limpieza del water, que no precisa que tires una mochila de 10 litros de agua potable que la podría usar para comer, para tomar, y la tiras ahí. Y si ustedes se fijan, si nos fijamos en las recomendaciones que nos hacen las personas que dicen que saben cómo tenemos que hacer para estar bien, orgánicamente, físicamente, lo que más nos recomiendan es que tomemos agua. Así que lo que menos nos conviene es tirar agua. Porque ya, lamentablemente, conozco expertos por mi actividad docente
en visitas que hemos realizado a distintos lugares, hemos visitado alguna planta de potabilizadora de agua del departamento de Colonia y están preocupados porque han hecho cateos en el departamento de Colonia, que es muy extenso y tiene mucho campo solo y con una naturaleza muy especial, con piedra que favorece mucho que todo lo que hay allí sea más puro. Y hay pocos lugares y de muy difícil acceso para poder sacar agua, y cada vez está faltando más agua en el departamento de Colonia, porque el departamento de Colonia y la ciudad de Colonia del Sacramento están creciendo mucho, y la potabilización que se hace a partir de la planta que trae el agua del Río de la Plata y con el sistema antiguo y después con las UPAs, las unidades potabilizadoras que tiene Uruguay, no alcanza. Y no alcanzan los tanques, y no, bueno, entonces están viendo si pueden sacar de otro lado para poder traer, y no hay agua en Colonia que se pueda utilizar para el uso humano. Entonces, si ya pasa eso, imagínense, somos un país estable demográficamente, no crecemos mucho, no nacen muchos uruguayos, más bien que lo que está pasando es que habemos más porque los viejos estamos durando un poco más. Y bueno, vamos a cuidarnos entonces. Vamos a cuidarnos para poder vivir esa vejez que se viene dando cada vez más larga, por la expectativa de vida que tenemos, y por eso nos quieren hacer trabajar 5 años más, 6 años más, para que sigamos aportando impuestos para las arcas del Estado, ¿verdad? Nunca una buena para el veterano uruguayo, no, siempre palo, estás vivo, seguí trabajando. Así no tenemos que mantenerte. Bueno, esa es la teoría, gente. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Los dejo por acá, seguimos hablando de clima en cualquier momento porque hay muchos datos para hablar de este tema. No soy un especialista, pero dentro de lo que es mi actividad docente, siempre me he preocupado por el medio ambiente y he tratado de que los gurises entiendan, porque lo que yo doy justamente no es algo que le haga mucho bien al medio ambiente. Yo soy profesor de mecánica automotriz, y los talleres de mecánica automotriz generan mucho y mismo el automóvil genera mucho contaminante para el medio ambiente. Y entonces, bueno, siempre hemos trabajado en la prevención, porque dentro de la materia nos ocupa lo que es la seguridad personal, la del taller y todo lo demás. Y una cosa que a mí me ha preocupado mucho y que lo he tomado como estandarte en mi profesión es el hecho de tener la precaución de prevenir todo lo que pueda significar que un taller donde yo trabajo o donde hay gente que conozco que trabaja genere cosas que se pueden evitar contra el medio ambiente. Así que vamos a seguir hablando de este tema y de otras cosas, como por ejemplo, que les dejo un título para los que no lo saben o no lo han leído o no se enteraron, porque a veces la gente no lee esas noticias. Pero a fines del año pasado leí un artículo donde decía, hablaba de la proyección de clima para este año, para el 2020, y decía que la realidad climática de nuestra